Hoy nos vamos a enfocar en esos virus que nos faltaron. Virus de la familia Rhabdoviridae, Paramyxoviridae y Orthomyxoviridae. Ahí vamos a tener todos esos elementos importantes donde tenemos virus como el virus de la rabia, el virus de la influenza, el virus de estomatitis, un montón de virus que son regularizados incluso por el ICA. Entonces de estos vamos a tratar como los elementos más importantes. Vamos a empezar con rabia porque rabia ha sido de esos modelos fundamentales para el estudio viral. El virus de la rabia ha sido uno de esos que históricamente nos cuentan mucha información, se ve reflejado incluso en la literatura. ¿Por qué? Porque causa o causaba, aunque allá no sea tanto los casos, pero sí tiene toda una parte clínica que ha sido muy llamativa. Obviamente vamos a hacer el enfoque hacia la parte veterinaria, pero sí conociendo los elementos más importantes. Este virus hace parte de esa familia Rhabdoviridae y hace parte del género Lyssavirus. En ese género Lyssavirus hay un montón de virus que se van a comportar similar al virus de la rabia, incluso clínicamente son muy similares. Lo que pasa es que se trata de organizar o mirar como el más representativo, y es el virus de la rabia clásica. Es un virus que, a diferencia de las morfologías que hemos visto previamente, tiene una forma helicoidal. Vamos a tener un RNA de sentido o polaridad negativo de cadena simple, y que puede tener realmente tiene pocas proteínas, es muy sencillo en su estructura, pero con lo sencillo que es, causa lo que vamos a ver ahorita, que es muy importante. Encontramos diversos animales que son susceptibles, y esto es para que ustedes dejen de pensar en ese imaginario donde siempre está el perro, el murciélago y el humano como los afectados por este virus. Hay múltiples animales, especialmente los mamíferos, los que se van a ver involucrados en los ciclos. E incluso ahora se están dando diferencias epidemiológicas que ya nos hacen sospechar de otros animales jugando un papel muy importante en la transmisión. Pero nos vamos a enfocar pues obviamente en los que sean más cercanos para la parte veterinaria. Ese género Lyssavirus es un género muy robusto, tiene muchos virus, donde vamos a tener el virus clásico de la rabia, que es el conocido como genotipo 1, el cual circula en animales terrestres, especialmente en los perros y gatos y otros carnívoros, y los murciélagos, y especialmente los murciélagos hematófagos, es decir, los murciélagos que se alimentan de sangre. Este virus tiene una distribución mundial, y esa distribución mundial ha estado determinado. ¿Por qué? Porque afecta a los perros. Ustedes saben la cercanía que tenemos los humanos con estos animales. Especialmente en las Américas, el ciclo es un poco más complejo porque tenemos a los perros, gatos y también los murciélagos hematófagos, que se supone que son exclusivos del continente americano. Por esta razón, ese virus es el que vamos a tratar de controlar o de conocer mejor. Existen otros virus de este género Lyssavirus que, como les dije al principio, van a tener la misma presentación clínica, o sea, los mismos signos y síntomas. Lo que pasa es que van a diferenciarse por los sitios de presentación y adicionalmente de los animales que son los hospederos. Si ustedes logran acá mirar, vemos que la mayoría de los hospederos de todos estos Lyssavirus encontramos a los murciélagos. Por eso es que los murciélagos juegan un papel tan importante para el mantenimiento de estos virus de la rabia, llamándolos de una denominación tan general. Y cada vez se van encontrando más. ¿Por qué? Porque se hacen estudios y ahora, mejor dicho, los murciélagos están de moda para las investigaciones y van encontrando en diferentes especies de murciélagos nuevas especies de virus. Por eso la lista va creciendo. Para nosotros, el virus de la rabia clásica es la que vamos a enfocarnos, donde vamos a tener que ese virus de la rabia clásica tiene dos ciclos. Un ciclo que va a estar involucrado en la parte terrestre y un ciclo que va a estar involucrado en la parte aérea.
Dentro de ese ciclo terrestre tenemos dos variantes, la 1 y la 2, la que respectivamente va a involucrar virus de ciclo urbano y virus de la calle de ciclo silvestre. Enseguida les cuento un poquito más sobre esto. ¿Qué pasa con estos virus? Todos los del ciclo terrestre, las dos variantes, la 1 y la 2, van a tener animales transmisores principales. En este caso, los perros y los gatos, y en el ciclo silvestre, los perros y los zorros. ¿Cómo hablamos de la calle de ciclo urbano o virus de la calle de ciclo silvestre? Es según cómo se involucren. Si están animales típicamente urbanos, como los perros y los gatos, esa le va a definir esta presentación de esta variante. Si ya tenemos virus que están circulando en zonas urbanas, pero que tienen algún origen en formas silvestres, especialmente de los zorros, ya por eso hablamos virus calle de ciclo silvestre. Ya están los del ciclo aéreo que tienen varias variantes, valga ahí la redundancia, donde vamos a tener la participación de virus de murciélagos de diferentes tipos, murciélagos que son hematófagos y no hematófagos. Y puede ser que ustedes como estudiantes se pregunten, ¿y esto qué, pues, qué importa? Pues virus de la rabia es cualquiera, ¿cierto? Bueno, al fin y al cabo van a matar lo que sea. No, el problema no es este, sino que debemos pensar que cuando se dan los casos, se tiene que hacer alguna medida de prevención y de control. Por esta razón, tenemos que volvernos a ver este virus de cuál variante es para que se pueda hacer la medida, ese control. Si tenemos un caso de una variante 1, ya sabemos con esos animales que se están transmitiendo dónde vamos a bloquear. Pero si estamos con un caso de estas variantes que son murciélagos, por ejemplo, hematófagos, también se debe determinar cómo se debe hacer ese manejo. Por eso es tan importante ahora y en la mayoría de los casos, especialmente en humanos, se hace la clasificación molecular de variantes para poder conocer y saber de dónde se originó ese casito. Y es que la diversidad de reservorios para el virus de la rabia es tan grande que eso implica que hayan muchas maneras como de tratar de controlar. Para nosotros que estamos en Sudamérica, es fundamental que miremos o manejemos toda la parte de los murciélagos, especialmente los murciélagos vampiros o hematófagos, que miremos lo que está sucediendo con los perros y gatos y lo que está cobrando ahora importancia, que es la parte de los murciélagos insectívoros. Y ahorita les cuento por qué está cobrando importancia. Cada continente tiene de cierta manera algunos animales donde le ponen como más cuidado. ¿Por qué? Porque los ciclos epidemiológicos van a variar en cada uno de estos sitios. Y es que esos ciclos típicamente y especialmente en nuestro contexto pueden dividirse en ciclos silvestres. Y lo que denominamos ciclos silvestres es donde vamos a tener la transmisión o mantenimiento del virus en los carnívoros. Para Colombia, los zorros, por ejemplo, son muy importantes para mantener este ciclo. Pero también están los murciélagos, donde el virus puede estar transmitiéndose constantemente en estos murciélagos y de manera accidental los humanos o los animales de producción, como los bovinos o los equinos, pueden estar ingresando en contacto con estos animales y darse ese ciclo silvestre. ¿Cómo va a ser esa transmisión de estos ciclos, por ejemplo, en los carnívoros o en los murciélagos hematófagos? Por mordeduras, lameduras, arañazos, por aerosoles, y eso es una forma un poco extraña, pero se da y se ha reportado en el caso de personas que van a cuevas, ya sean a investigar, a pasear, pues hay múltiples actividades que se pueden desarrollar en cuevas y hay una alta cantidad de murciélagos y que tengan el virus, entonces se forman aerosoles y por eso se han dado pues algunos casos. También se han dado algunos casos de trasplante, que eso ha sido raro. Y en esos trasplantes está pues involucrado el humano, donde como los periodos de incubación son tan largos,
puede sufrir un accidente X por otras razones, donan esos órganos y el pobre receptor es el que va a desarrollar esa forma de rabia. Ya los ciclos urbanos, su nombre nos lo dice, nos va a involucrar pues los ambientes urbanos, y en nuestros ambientes urbanos van a ser fundamentales los perros y los gatos. En los perros, sí, ustedes yo creo que tienen la imagen como del perro furioso y con espuma en la boca, como que esa es la típica presentación y eso era lo más común antes, pero ahora nuestro contexto epidemiológico ha cambiado un montón. Ya ahora, gracias a la vacunación que se ha dado en perros y gatos, especialmente en perros, los perros no son tan importantes en nuestro contexto colombiano. Ahora todo está hacia estos animales, hacia los gatos. ¿Por qué hacia los gatos? Por los de los gatos, que ustedes saben que los gatos son nocturnos, puede jugar entre comillas o cazar murciélagos y con eso podrían tener un contacto y ahí es que el gato está dando como resultado que es el hospedero que está transmitiendo. Incluso hace aproximadamente un mes larguito, se dio un caso así. No recuerdo, no me puedo, se me olvidó ahorita con el dato, pero si es en Huila o en Tolima, el caso de una muchacha de 26 años que se le enfermó el gatico. Ella obviamente pues manejó el gatico, el gato murió y a los días la muchacha también murió. ¿Por qué? Por rabia. Cuando hicieron el análisis de la variante, era derivado de una variante de esos murciélagos que no son hematófagos. Y así se han venido presentando consecuentemente muchos casos en el país. Ya el miedo no son tanto los perros, porque los perros suelen ser como más vacunados, sino los gatos. Entonces hay que ponerles mucha atención. Y de esos obviamente pueden pasar al humano, donde ya por las mismas formas se puede dar la presentación clínica de esa rabia en humanos. Pero como ustedes también tienen en ese imaginario como el perro pues con espuma, rabioso, que esa es como la forma típica, debemos empezar a cambiar esa visión. Y ahorita más adelante lo vamos a ver, y es el hecho de que hay una rabia que es furiosa, que es esa típica como de las historias de terror, a una forma que es paralítica muda, que no es tan común, pero se da, y especialmente en unas especies. Para Colombia, como les decía, ya les he adelantado un poquito, miremos acá los potenciales transmisores. Que te muerda un murciélago puede ser esa forma directa o a través ya de los perros o los gatos furiosos, y especialmente en la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta se le ha puesto mucho la atención a los zorros cangrejeros porque ellos también se han involucrado en unas formas de transmisión silvestre que han podido pasar a formas de transmisión urbana. La cuestión acá, por ejemplo, con los gatos es que ha sido como difícil últimamente el control porque hay muchos gaticos ferales. Entonces ahí como que se le pone mucha, hay veces no se sospecha mucho estos animales y es donde se presenta un caso. Y la verdad es que un solo caso en humanos, eso dispara todo el sistema de alarmas para que puedan hacer las medidas de control correspondientes, porque es una enfermedad realmente devastadora. Y ahorita les cuento es lo que pasa en humanos. Bueno, entonces, ¿cómo genera ese virus el daño? Bueno, lo primero que deben saber es que este virus le encantan las neuronas. Todo lo que sea sistema nervioso le va a fascinar y va a utilizar para pasearse por el cuerpo del animal o de la persona todas esas vías neuronales donde va a pasear, y mientras pasea se replica muy lentamente. Por eso es una enfermedad que tiene un transcurso crónico. El problema radica en que después de que se dé esa inoculación inicial del virus, ese virus empieza a replicarse en los nervios periféricos y va a ascender. ¿Ascender a qué? El objetivo de él es llegar
a nivel de sistema nervioso central. Entonces va a llegar después de todo el proceso a médula espinal y de médula espinal ya llegó a encéfalo, llega a ese tallo cerebral y ya se reparte por todos los sitios. Obviamente el virus en estos lugares que son tan sensibles va a causar todos esos cambios que enseguida vamos a ver que son tan significativos. Pero en los animales que son hospederos y transmisores, no se va a quedar ahí. Primero asciende y luego desciende a glándulas salivales. ¿Para qué a glándulas salivales? Para que ese animal pueda perpetuar el ciclo. Por eso es tan importante que llegó al sistema nervioso central y ya ese animal pueda tener ese comportamiento agresivo, y ese comportamiento agresivo le va a dar la posibilidad al virus de llegar a otro hospedero. Y ustedes pensarán, no sé si de pronto se les ocurre, ¿y en humanos qué pasa? Los humanos también eliminan por saliva. En humanos también se da eliminación del virus por saliva, por otras mucosas. Lo que pasa es que es poco documentada la transmisión de humano a humano. Por ejemplo, si a mí me muerde como al estilo zombie, llegó un humano con rabia y me mordió, no ha sido, pues hay algunos casos por ahí, pero no es como la forma más típica. La forma más típica es a través de estos mamíferos carnívoros o los murciélagos hematófagos. Y con eso vamos a comprender que si obviamente está en sistema nervioso central, de ahí se derivan todos esos daños o todas esas manifestaciones. Usualmente en lo que son perros y gatos, se pueden dar las dos presentaciones de rabia furiosa y rabia paralítica. Y en la rabia furiosa es que vamos a ver perros y gatos que cambian su comportamiento. Su mascota dorada de muchos años, la cosa más linda de la casa, se vuelve un Chucky, ¿cierto? Se transforma totalmente. No responde a los llamados, van a ser animales que no se van a alimentar bien, van a tener cambios en el ladrido, van a rascarse mucho las heridas, mucho comezón donde la herida de ingreso del virus, van a tener esas pupilas dilatadas supremamente, salivar mucho, tienden a escaparse, a salirse de la casa, y ahí es donde el problema pues se magnifica porque puede morder a otras personas y va a estar muy agresivo hasta que al final pues el animal muere, pero durante ese proceso pudo morder a varias personas. Eso es como lo más típico. Pero hay otro tipo de presentación que es diferente. Y es que los animales, en vez de volverse como estar exaltados, van a estar bajitos de nota, van a estar decaídos, no van a querer hacer sus actividades normales, como aburridos, depresivos, empiezan a perder peso. Recuerden que esa emaciación es la pérdida de peso de más del 10% muy rápidamente, van a tener movimientos oculares que no son coordinados, y parálisis hasta que al final pues el animal va a morir. La cuestión es que de cierta manera ustedes con esta forma furiosa es como más fácil de identificar y de sospechar. El problema es esta rabia paralítica, por eso es muy importante que le pongan atención porque pueden haber animales con esta presentación que no es lo más típico. Esto en perros y gatos. En animales grandes, especialmente en bovinos y también en muchos casos de equinos, la presentación puede ser también furiosa, pero es como poco usual. O sea, ustedes pueden ver como una vaca agresiva, pueden verlo, sí. Pero lo más típico es que esos animales tengan una forma paralítica, donde los animales estén decaídos, ellos no van a producir obviamente la misma leche, los animales van a tener mucho temblor, pues ustedes imaginen ese sistema nervioso fallando, temblor, parálisis, se van a ahogar, salivar mucho, hasta que el animal va a morir, va a entrar a un coma y muere. Y todo eso derivado de qué? Especialmente en los bovinos, de esta hermosura de murciélago, que le va a encantar morder en esta zona de los cascos
como en esa intersección de tejido, porque es una zona muy irrigada. Entonces ellos tienen ahí sangre asegurada, tiene una zona de protección porque el animal ahí fácilmente no lo va a maltratar. Aparte de eso, porque el murciélago también pone un anestésico, entonces el animal no suele sentir cuando el murciélago muerde, y ahí fácilmente puede seguir con su proceso de alimentación el murciélago. Las personas que trabajan en campo logran identificar esas lesiones y con eso pueden, pues, de cierta manera hacer un diagnóstico más certero de lo que esté pasando en esos bovinos. Recuerden que esto también se da en los equinos. Y llegamos a los humanos, porque ustedes, por ejemplo, van a estar en riesgo. Y en los humanos, esos periodos de incubación también son muy largos. Hablamos de incluso términos de meses, donde puede durar como unos signos muy clásicos entre 2 y 10 días después de que se dé ese periodo de incubación. Llega una fase neurológica que va a conllevar rápidamente el deterioro mental de la persona, coma y muerte. ¿Por qué es tan importante que ustedes sepan esto? Porque la rabia es supremamente devastadora. Si ustedes ingresan con la enfermedad, las probabilidades de salvarse son muy escasas. Se han descrito aproximadamente 2 casos clínicos de personas que enfermaron de rabia y que se salvaron y no quedaron muy bien, porque ustedes saben que está afectando el sistema nervioso, entonces no es como lo ideal. Lo ideal es que ustedes estén muy juiciosos y juiciosas con la vacunación. Si ustedes se vacunan, con eso van a evitar que se pueda presentar todo este riesgo. ¿Listo? ¿Qué van a hacer para diagnóstico? Pues esto lo maneja el ICA, el Instituto Nacional de Salud, donde ellos ya tienen técnicas muy elaboradas y establecidas, y van a ver directamente el virus si lo aíslan, si hacen una detección del antígeno en las muestras que ustedes envíen, ya sea por técnicas serológicas o moleculares. Miren acá la cantidad de muestras que ustedes pueden mandar: saliva, suero, líquido raquídeo, biopsia de la nuca, material de biopsia cerebral, frotis de córnea, o pruebas ya para hacer detección de anticuerpos. Pero si detectan anticuerpos, ya está, pues el paciente va a estar muy mal, ya son usualmente post-mortem. ¿Qué es lo típico que ustedes van a mandar y que recibe el ICA? La cabeza del animal. Ahí corten en la cabeza, la envuelven bien, la empaquetan bien, y eso es lo que van a utilizar en el ICA para hacer diagnóstico. Miremos acá, por ejemplo, unas presentaciones donde vamos a tener unos cuerpos de Negri, que son unas acumulaciones de esas formas virales, de esas proteínas virales en las células neuronales. O miren esta belleza de acá, que es una inmunofluorescencia, donde van a ver la célula neuronal con el montón de punticos más brillantes que hacen referencia al virus. Por eso ustedes, durante la forma que ustedes hagan, por ejemplo, la toma de las muestras, es muy importante que ustedes estén vacunados, que lo haga alguien que esté vacunado, porque también hay un riesgo de transmisión. Entonces, que se pongan mucho cuidado, que solo personas con la vacuna y con el esquema completo lo vayan a hacer, porque si no, ustedes ahí se están arriesgando. Es que yo creo que para ustedes es exigencia incluso entrar a prácticas con eso, que no se vayan a dejar coger la tarde con esas vacunas. Para prevención de la rabia, vacunación de perros y gatos, manejo de esos animales callejeros. A mí esta palabra me parece terrible, pero eliminación, más que eliminación, pues como adopción o por lo menos vacunación de animales callejeros. También vacunación de las personas que estén a riesgo. Ustedes están a riesgo. Personas que trabajen en zoológicos, que trabajen en perreras o en con fauna silvestre, o trabajen en laboratorio, deben estar obligatoriamente vacunados. De igual manera, ahí existen unos modos de contención en lo que son los murciélagos, que eso hace ILICA, que usualmente implica una medida que es un poco triste, pero pues necesitan hacer control,
y es que se les pone un anticoagulante a los murciélagos. Y como ellos en su momento de limpieza pueden tener microheridas, por eso ingresa el anticoagulante y mueren desangrados. Y lo otro es que como ellos llegan a las cavernas donde están las colonias y ellos comparten mucho, ellos son muy sociables, entonces se lamen entre ellos y el anticoagulante va a afectar a múltiples animales y con eso baja la cantidad de murciélagos que podrían estar afectando a esos lotes, por ejemplo, ganaderos. Pero bueno, esos son pues como unas maneras de contención y de control. Si estamos hablando de animales, por ejemplo, si un accidente rábico, lo más por perros, usualmente lo maneja el Instituto Nacional de Salud. Pero si estamos hablando de la rabia silvestre, por ejemplo, para bovinos y con murciélagos hematófagos, deben recurrir a LICA. Hola, ¿hay alguna pregunta? Yo tengo una duda. Cuéntame. En el caso de la vacunación de los perros adultos, por cuestión de la atrofia de la médula ósea, ¿también se recomienda o no está recomendable? Hola, no te escuché. ¿La vacunación de perros adultos? Pues son ya señor, como ellos sufren como una atrofia de la médula ósea y entonces no va a haber como, digamos, una replicación de linfocitos de defensa, entonces sí se recomienda la vacunación en perros tan adultos. Yo no sé, realmente en perros tan adultos no sé. No sé por qué lo que usted dice puede tener un impacto sobre la producción de anticuerpos. Déjame averiguarlo porque en perros con esas dificultades y no sé. Lo que sí se recomienda, pues, y lo que he escuchado de siempre, la vacunación. Pero ante ese caso particular, es que yo creo que el riesgo de un perro con rabia sobrepasa esas dificultades que usted menciona, pero siendo un poco atrevida pues en mi respuesta, pero sí hay que mirarlo, voy a averiguarlo, listo. Ah, yo le debo por ahí la respuesta a la otra estudiante del helecho. Tengo ya Dale, dos deudas. dale, profe, muchas gracias. Sí, pero no sé, yo pensaría, siendo muy atrevida, que el riesgo de rabia puede ser, eh, puede ser superior, es que es una enfermedad demasiado devastadora. Mire, en ese caso que les contaba de la persona hace como un mes, eso disparó las alarmas, porque es que un solo caso indica que las medidas de salud pública están fallando. Entonces todo el mundo le pone atención. El ICA, por ejemplo, le dedica mucho dinero a hacer control de esos brotes de rabia silvestre. Por eso mismo, porque el riesgo pues es muy alto. Y como les digo, desde que se enfermen, ya unos, el animal o uno ya se murió, pues ahí no hay nada que hacer. ¿Tienen de pronto otra pregunta? Bueno, tenemos otro primo del virus de la rabia, pero que les va a sonar mucho a otro virus que ya vimos. Y es el virus de la estomatitis vesicular. Ese virus de la estomatitis vesicular hace parte de esa familia Rhabdoviridae, pero dentro de un género diferente, el género vesiculovirus. Y este virus de la estomatitis vesicular va a tener un comportamiento supremamente similar a lo que vimos con aptosa. Por serología se han logrado clasificar dos tipos, Nueva Jersey e Indiana. El Nueva Jersey es el que tiene mayor distribución, el que se da, pues la mayoría de los casos se da por ese, pero también se pueden dar por el otro serotipo. La cuestión con esto es que se transmite muy similar a lo que pasa con aptosa a través de lesiones en piel, abrasiones, por contacto directo de los animales y sus secreciones, por vómites, ya sea por alimento, agua, máquinas de ordeño, del veterinario que fue de una finca a otra, pues es muy similar a lo que pasa con aptosa, pero se diferencia en el hecho de que con estomatitis también pueden algunos vectores como moscas negras o moscas de arena, las cuales pueden picar y con eso llevar de un lado al otro el virus. Este virus de la estomatitis va a
afectar a múltiples especies, las mismas que afecta aptosa, con la diferencia que acá vamos a tener también afectación de los equinos. Y recuerden que los equinos no están relacionados o no se ven afectados por la fiebre aptosa, pero sí por estomatitis vesicular. Y eso muchas veces es lo que les ayuda a ustedes a diferenciar si están presentando un nato con aptosa o con estomatitis. Colombia es un diagnóstico que se hace comúnmente. Usualmente tenemos esta lista de departamentos donde se da la transmisión, donde se puedan dar brotes, entonces es posible que aquellos que vayan a trabajar con grandes especies se encuentren con algún casito de estomatitis o de brotecito de estomatitis. Y miren acá los signos clínicos, que esos signos clínicos, hagan de cuenta lo que vimos con aptosa. Los animales con fiebre, con aptas en las mucosas, vesículas que se pueden ulcerar, pueden ser a nivel de los pezones y patas, pueden presentar obviamente por esas lesiones en mucosa oral los animales salivando mucho, animales como están con fiebre y están, si puedes alimentar bien, van a disminuir la producción de leche o no van a ganar peso de igual manera. Y aparte de eso, los animales se pueden infectar por otra bacteria que haya en el ambiente, ¿cierto? Incluso se han dado casos de mastitis por este virus. La cuestión acá es que si yo les digo acá con estos daticos, nos vamos a dar cuenta que es indiferenciable, excepto por lo de los equinos, de una fiebre aptosa. Por eso hay que ponerle tanta atención. Y enseguida les doy cuenta de las consecuencias que serían si es fiebre aptosa o si es o si es esta estomatitis vesicular. Esto especialmente en los equinos. En los equinos es como donde se presentan los signos más evidentes. Por otro lado, en los bovinos, perdón, en los equinos vamos a tener esa presentación florida que les mostré anteriormente, pero usualmente lo más común es que sean problemas de locomoción. Animales que van a tener inflamaciones en los cascos, lo mismo que en los cerdos, pero recuerden que aptosa en cerdos también causa mucha cojera. Entonces, como que va a seguir igual. Pero en los equinos vamos a ver que son animales que van a presentar problemas en esos cascos. Y eso puede ser pues, causado por otros agentes, por eso hay que diferenciar muy bien qué es lo que está cursando en ese caso. En los ovinos cursa de igual manera, pero en Colombia se han presentado casos, pero es algo raro. Entonces, para nuestro contexto nacional, lo importante sería lo que pasa en bovinos, equinos y cerdos, y con esos podrían hacerse de cierta manera un abordaje. ¿Qué harían ustedes para hacer diagnóstico? Van a hacer lo mismo que hicieron con aptosa. Mandar las muestras que ya vimos para aptosa, a Alica, ellos tienen las pruebas, ellos hacen el diagnóstico, excepto si ustedes ven en equinos, no van a pensar, es que es equino y aptosa, no, esa relación no se da, entonces por ese lado ya ustedes pueden sospechar estomatitis. Lo importante es que si están ante un caso de estomatitis, vayan pensando varios elementos, y es que ahí sí pueden prenderle la velita a la Virgen y que sea estomatitis, que no sea aptosa, porque la aptosa es totalmente económicamente, no es que tiene tantos factores, un impacto tan grande sobre el productor que ahí es, y sobre también la sanidad del país, que uno sí esperaría siempre que ojalá sea una estomatitis, que ya vamos a ver que es más fácil de manejar. Por otro lado, también es importante que ustedes sepan que ante esos brotos ustedes pueden verse afectados. En aptosa no es lo usual, pero se dan casos de aptosas en humanos y con estomatitis sí puede darse un poco más, no mucho, pero sí es más regular los casos clínicos en humanos. ¿Y cómo van a ser? Cuadros como gripales, con estas aptas a nivel de mucosas, malestar general. El problema es que algunas personas que no responden muy bien sí pueden desarrollar algunos signos nerviosos.
No pasa como en el caso de aptosa con humanos, que en aptosa con humanos sí veíamos que había como una forma de manejo un poquito más leve, ¿cierto? Que era autolimitada la enfermedad. Entonces ustedes mandaron las muestras para el ICA y les llegó el resultado. Ay, alabado sea el Señor, no fue aptosa, pero fue estomatitis. Y miren que si es estomatitis, la cuestión es muy diferente, ese manejo. ¿Recuerda con aptosa qué teníamos que hacer? ¿Alguien recuerda? Bueno, yo les apeo, que si no acá nos quedamos. Recuerden que si es aptosa, eliminación de todos los animales, contactos, canales, cuarentenas, cierres de esa finca, de las fincas aledañas, pérdida del estatus del país, mejor dicho, un desastre. Pero si estamos ante estomatitis, la cosa es más benévola. ¿Por qué? Porque sí hay que cuarentena de los animales para que se vayan recuperando, tratar a los animalitos, no hay que botarlos ni descartarlos, sino tratamientos tópicos para que no se vayan a presentar infecciones secundarias, eh, alimentarlos mejor con pastico suave para que las lesiones en mucosa no sean tan fuertes, no crezcan más. Separar de pronto los trabajadores, solo los que estén con los animales enfermos y solo los que estén con los animales sanos. Se deben ordeñar los animales que estén enfermos después de los sanos, o sea que van a seguir produciendo pero separadamente. Se debe restringir la movilización de esos animales que estén enfermos, controlar vectores, porque ya como les dije, los vectores son muy importantes en ese caso para mantener algunos ciclos, desinfectar y limpieza que sirve para todo y vacunar. Entonces, si es estomatitis, pues sí, va a haber pérdida, pero no va a ser como si fuera un caso de aptosa, que ahí sí sería lo más destructivo para un pobre productor. Esto es con esa familia. Ya vamos a pasar a la otra familia, a la familia Orthomyxoviridae, donde vamos a encontrar al virus de la influenza. Y ese virus de la influenza es el virus que usualmente conocemos como el virus de la gripa, ¿cierto? Ese es como en el nombre vulgar. Aunque hay muchas formas, hay muchos agentes que pueden causar gripa. Pero el de la influenza es el que suele dar por ciertas épocas del año, asociadas, por ejemplo, con lluvias, y que es muy fuerte especialmente en niños y ancianos. Aunque eso no se ocurre, no es para todos los casos. Dentro de esta familia ortomixo vamos a tener varios virus donde los más importantes van a ser los virus de la influenza A, B y C, y van a haber otros que son transmitidos por artrópodos y otros que van a afectar peces. Pero los más importantes van a ser esos. Para veterinaria, la parte de la influenza A y la influenza C. Incluso se ha hecho más énfasis para veterinaria esta influenza A, porque la B solo circula en humanos, la C circula en humanos y cerdos, pero es una infección más leve. La que sí puede ser muy problemática es esta, y enseguida les cuento por qué es problemática. Esta es la morfología de ese virus de la influenza. Nos vamos a hablar solamente de esa influenza, donde vamos a tener el virus envuelto, que va a ser pleomórfico con una cápside y cosa édrica. Vamos a tener esa envoltura. Ya sabemos que cuando está envuelto va a ser muy lábil al calor, a desinfectantes, se daña fácil, ¿cierto? Porque eso se degrada fácilmente con cualquier compuesto. Pero no se queda solo con esa envoltura, sino que va a exhibir como unas estructuras externas que son conocidas como espículas. Y esas espículas van a tener unas proteínas particulares. Una hemoglutinina que va a servir para que se fijen y institucionen. Esta sirve adicionalmente para unir eritrocitos, generar anticuerpos. Y acá pues la tenemos con esta
cosita que lo vemos amarilla. Pero no se queda solo contenta con tener hemaglutinina, deben presentar neuraminidasa, y que la neuraminidasa es una enzima que va a servir para clivar o romper algunas proteínas del hospedero que les sirva para ingresar a la célula del hospedero. Estas son muy importantes. Enseguida miramos cuál es esa importancia de ellas, pues ya les mostré acá la función, pero a nivel taxonómico cobra importancia para poder conocer ese impacto que tiene ese virus de la influenza. Y si ustedes miran acá al interior, vamos a ver que ese genoma de este virus está por partecitas, es como si estuviera cortado. Y eso también tiene un impacto sobre el efecto que ellas pueden tener a nivel de producir respuesta o no respuesta del hospedero. Miren acá cómo es la morfología de cada uno de esos virus, del A, del B y del C, pero nos vamos a enfocar en este A. Y es que en el A vamos a tener virus que van a afectar, ese virus de la influenza que va a afectar humanos, aves, cerdos, caballos, mamíferos, marinos, etc. Si se dan cuenta, la lista es grandísima, por eso es que es tan importante que se haga un control y vigilancia de este virus, porque es supremamente complejo de manejar, porque tiene muchos hospederos. Tiene 8 fragmentos del genoma, tiene proteínas virales, y aquí lo que es más impactante, generan epidemias o pandemias. Es decir, que este virus de la influenza ya históricamente lo hemos reconocido como un agente causal de pandemia. En 1918, si recuerdan por ahí en el video que les mencionaron, el virus de la gripe española fue causado por un virus de la influenza. Y mire que en ese tiempo, bajo esas condiciones, también paró el mundo, lo que estamos viviendo ahora. Otro virus de estos haciendo desastres históricamente. Y se sospecha, como nos decía el video, que vienen cosas peores. Entonces acá es donde hay que ponerle con mucha atención. Y vamos a explicar por qué esos detalles. Lo primero, la diversidad de hospederos de esa influenza. Vamos a tener múltiples hospederos. Acá los vemos en esta parte superior. En los últimos años ha tomado importancia también la presentación en murciélagos, unos virus en murciélagos. Como les digo, los murciélagos están de moda. Y entre más busquemos en los murciélagos, más agentes encontramos. Lo mismo pasa con la influenza, se está encontrando también en estos animales. Para ustedes como veterinarios es importante que se enfoquen en animales, en aves, en equinos, en porcinos, y que eso se le puede transmitir a los humanos. De las aves es muy importante cómo se da la transmisión, y es que la transmisión se da vía orofecal, es decir, que el virus tranquilamente puede hacer su ciclo a nivel de tracto gastrointestinal y sale en materia fecal, y es donde puede pasar a los otros animales. Como les decía ahorita, que estas proteínas de la hemaglutinina y la neuraminidasa son muy importantes para la clasificación, es derivado del hecho de que ellos producen o facilitan la producción de anticuerpos, pero que esa hemaglutinina y esa neuraminidasa están en constante presión inmunológica para cambiar, para que no lo reconozcan. Entonces, si un hospedero no lo reconoce, no se forman anticuerpos, tranquilamente quedan ahí. Por esa razón es que hasta la fecha se han encontrado 18 hemaglutininas y 11 neuraminidasas. Y ellas se pueden mezclar entre diferentes virus. Eso hace que, aunque tengamos un virus de la influenza, si hay unas combinaciones muy raras, esto puede generar nuevos virus que son pandémicos. Por eso, como es tan complejo el ciclo y tiene tantos hospederos, esas clasificaciones de
hemaglutininas y neuroaminidasas, se ha establecido un sistema de clasificación que involucra que se hable del virus de la influenza, el tipo, si es A, B, C, el hospedero, de dónde se originó, la cepa, el año, el subtipo, como este ejemplo que lo tengo acá, que significa que es el virus de la influenza A, que proviene de cerdos, de México, la cepa esta, el año en que fue, y que tenía la hemaglutinina 1 y la neuroaminidasa 1. Miren que con este virus es una cosa impresionante porque son muy complejos. Y esto se vuelve más complejo con el hecho de que estos virus que están circulando en aves, en cerdos o en humanos se pueden mezclar y coger pedacitos de lo que les convenga. Y si se cogen esos pedacitos de los que se convienen, forman al final un virus nuevo. Y esos virus nuevos son los que son responsables de las pandemias. Ustedes estaban muy peques, pero en el 2009 tuvimos una epidemia por el virus de la gripe porcina, que se llamó así, H1N1. Lo que nos muestran en el video, lo de gripe española, y así sucesivamente pueden darse. En este momento, si ustedes ven noticias sobre esto, hay por ahí una alarma otra vez con unas aves, entonces van a sacrificar un montón de aves, creo que en el continente asiático. ¿Por qué? Porque están identificando unos virus nuevos que pueden ser fácilmente productores de pandemia para acabar de ajustar con lo que tenemos ahora. Y es que los ciclos son muy complejos. Si ustedes se dan cuenta acá en esta imagen, vamos a ver que de esas aves acuáticas se puede hacer una transmisión a múltiples animales, múltiples animales. Por eso es que este virus va a ser imposible de erradicar. ¿Por qué? Porque tiene muchos participantes en su ciclo. Pero aunque tengan muchos participantes, para ustedes no son interesantes todos. Para ustedes son interesantes los que pasan con los equinos, y es que en los equinos se va a dar una forma de gripe equina. Haga de cuenta todo lo que sucede en humanos, pero en los equinos. Los animales con una gripa, todo, respiración rápida, anorexia, pues con una gripa fuerte. Y esto para alguien que tenga equinos es problemático por las pérdidas económicas. Y usualmente esto se agrava si los animales provienen, por ejemplo, de exposiciones, de ventas, carreras o entrenamientos, y esos animales tuvieron contacto con otros. Entonces con eso se magnifica y se da como el constante paso ahí. La buena noticia es que es muy buena, hay una vacunación, lo que pasa es que se debe reforzar cada cierto tiempo esa vacuna. En humanos, ya ustedes saben qué pasa cuando uno tiene una gripa fuerte, ya lo conocemos, lo hemos vivido. Las aves, que ya es donde el ICA hace seguimiento y revisión, es donde vamos a tener que en las aves acuáticas usualmente no pasa nada, pero en las de corral van a presentar las típicas alteraciones respiratorias de una gripa, que puede ir con diarrea, con animales que estén con edema, cianosis, es decir, que ellos no empiezan a respirar mal y se ponen moraditos, y que empiecen a presentar sinusitis y lagrimeo. Para eso se hace por parte del ICA una vigilancia de unas hemaglutininas que son más propensas a desarrollar formas de virus que son pandémicas, como el H5 y H7, y a ellos se les mira si tienen baja o alta patogenicidad, que realmente el término más adecuado es virulencia, pero acá lo utilizan así en las guías, y se establece que si los animales se infectan y mueren más del 75%, estamos hablando de un virus que puede ser muy grave. Ustedes se preguntarán, ¿para qué tengo yo estos daticos acá? Y es que estos daticos nos dicen información acerca de los receptores que tienen para unirse el virus en el hospedero. Miren que los receptores en aves y equinos es lo mismo, entonces los virus que estén en aves y en equinos pueden pasar tranquilamente en ellos, mientras que en humanos vamos a tener un receptor diferente, el A26.
ese receptor va a ser los que de cierta manera tengan un control de algunas infecciones que estén circulando en esto. Pero tenemos un problema grande, y es que los cerdos tienen los dos tipos de receptores. Entonces los cerdos se pueden enfermar con virus que provengan de equinos, que provengan de aves y que provengan de humanos. Y por eso es que los equinos van a tener toda la presentación clínica típica de una gripa, pero no solo eso, sino que van a servir como un mezclador. Mezcla de todo lo que sucede en aves y mamíferos, y al final de los cerdos usualmente pueden salir nuevos virus también, que son pandémicos. Si ustedes notaron aquí, miren que acá pasa eso. De origen aviar, de origen porcino y de origen humano, llega a los porcinos, y en porcinos se mezclaron virus de porcinos de Norteamérica, de Europa, y dieron como resultado este virus pandémico. Ahí el problema, por ejemplo, esas granjas que son mixtas, ahí lo que puede suceder con estos cerdos. Y no está solamente el problema con los cerditos, lo que pasa también es que los humanos tenemos comportamientos no muy adecuados de convivencia con aves. Miren este señor durmiendo por acá encima de las gallinas, cómo las transportan, y aparte de eso, las rutas migratorias de las aves también pueden facilitar que hayan virus que estén circulando en Norteamérica y fácilmente lleguen a Sudamérica, o viceversa, e incluso hay aves migratorias entre continentes. Eso es supremamente complejo para poder hacer todo el manejo, pues, de posibles nuevos brotes de influenza. ¿Qué se hace por el ICA? El ICA es el que determina si en las aves esté circulando un virus que sea muy virulento. Ellos hacen detección de material genético y ya con eso hacen pues como todo el manejo. De igual manera, se debe aplicar todos los sistemas de bioseguridad, saber dónde se compran los animales, hacer vigilancia epidemiológica, pero ya pues eso lo hace toda la parte del ICA. Y como siempre, la vacunación, ya que acá es disponible. ¿No tienen otra pregunta? Están muy callados. Bueno, pero sí me están escuchando por lo menos. Sí, pero... Ah, listo. Bueno, que hay veces me asusto, es que yo esté por aquí hablándole a la nada, que ni siquiera me estén escuchando. Bueno, entonces ya vamos a entrar a la última familia. En esta familia vamos a ver dos modelos que son muy importantes, pero esta familia es un poquito más compleja, la familia de los paramyxovirus, donde vamos a tener virus muy parecidos con enfermedades respiratorias como la familia ortomyxovirus. Tienen capacidades de aglutinar, de producir hemólisis en los glóbulos rojos, neuroaminidasa. Van a ver que son muy similares a la anterior familia. En este caso también vamos a tener virus envueltos, pero que van a tener diferentes formas, pero por dentro va a ser una morfología helicoidal. Tienen el mismo tipo de material genético y tiene espículas. Lo que pasa es que aquí vamos a tener unas espículas que van a estar mezcladas. Unas espículas, la primera, la que teníamos separada en los ortomixo, donde teníamos hemaglutinina por un lado y neuroaminidasa por el otro lado, aquí pueden aparecer juntas. Tener una espícula con las dos funciones. Hay unas variaciones donde solo hay hemaglutinina, pero son en ciertos virus. Y adicionalmente van a tener una proteína de fusión que les va a permitir fusionarse con la célula del hospedero. Entonces estas son las que vemos acá. La hemaglutinina neuroaminidasa juntica y la proteína de fusión acá, la que vamos a ver amarillita. La lista de los virus acá es grandísima. El primero y que era más representativo era el virus de la peste bovina, pero ese virus ya se supone, según la FAO, que está erradicado en el mundo desde el 2011. O sea que ese ya no es un problema.
Sigue habiendo una peste que está en pequeños rumiantes, pero eso pues como en donde sea un sistema de producción muy importante. Pero de ahí se aparece el virus del distemper canino, que es el que trabaje o la que trabaje con pequeñas especies, sí o sí le va a tocar. Esto es supremamente común en nuestro contexto. Enseguida hablamos de eso. Vamos a tener un virus de aves, que es el Newcastle, que es lo vigila el ICA. Ese es importante, también de ese vamos a profundizar, entonces vamos a hablar de distemper y de Newcastle, pero sí quiero que les quede acá la idea de que hay otros virus de este paramyxovirus que van a tener presentaciones respiratorias como gripas, los cuales son el virus de la parainfluenza canina, parainfluenza bovina y el virus respiratorio sincitial bovino. Todos presentan o generan unas enfermedades que son como unas gripas que no son fuertes, ¿cierto? Como digámoslo así en términos coloquiales, enfermedades respiratorias leves. Incluso hay algunas que no son tan importantes, o sea, ni siquiera el animal va a presentar algún signo clínico. Pero lo que sí es importante en estos casos es que se da o que hacen parte de los complejos respiratorios, que ya los vimos antes. Y es que este virus puede llegar y generar una lesioncita y eso lo aprovecha una bacteria para poder hacer pues como todo el cuadro y agravarlo. Por eso es que no es como despreciable, aunque generen una enfermedad respiratoria que sea leve, deben ponerle atención para que no se sobreinfecte y ya el animal sí se vea más deteriorado. Estos hacen todos de parte de esos complejos respiratorios. Vamos a empezar con distemper. Y es que con distemper la historia es interesante, pues porque ya estamos como ya terminando el curso, pero distemper, se habla que distemper, por ejemplo, es un virus que se derivó del virus del sarampión de los humanos y que por cambios genéticos logró pues afectar ya la parte de los caninos, aunque no solamente los caninos se van a ver alterados. La cuestión con este virus es que este virus no es que lo digamos, por ejemplo, con rabia, que en rabia pensamos sistema nervioso central, sino que con este virus también tenemos que empezar a pensar en virus, infecciones que son sistémicas. Van a ser infecciones en diferentes órganos, en diferentes tejidos, por ejemplo, en piel, en vías respiratorias, gastrointestinal, urinaria, sistema nervioso. Por eso es que los animales van a tener como un cuadro clínico muy florido, muy diverso. Y por eso está la parte de ustedes de hacer muy bien el diagnóstico clínico para que puedan hacer y mandar las pruebas adecuadas. Su transmisión usualmente es por contacto directo entre los animales. Entonces, ahí es muy fácil que se dé esa transmisión. Aunque también se han dado algunos reportes por aerosoles. Y aunque con nosotros con distemper o moquillo, que es lo mismo, pensamos siempre en los perros, no nos podemos quedar solamente con eso, porque ellos pueden afectar a múltiples carnívoros. Miren acá la lista que aparece. Se han dado reportes en leones, panteras, jaguares, hurones, múltiples animales silvestres que son carnívoros. Y por eso este virus está empezando a cobrar mucha importancia, porque antes, pues si pensamos, pues obviamente como el efecto en los perros, pero aquí está afectando a animales que están en esas listas rojas de conservación, que están en animales en peligro de extinción. Entonces son animales que les llega este virus usualmente porque hay jaurías de perros ferales y en ellos es normal estar esa transmisión del ciclo, pero ellos no. Entonces podría darse con eso al traste algún programa de conservación animal. Entonces por eso es como más la importancia de este distemper. Y la gravedad ya de ese distemper depende de la virulencia. Hay cepas que son más virulentas, la edad del animal, usualmente mucho a lo que son cachorros
cachorros de 6 a 6 meses, ahí es donde se da típicamente esa presentación, y dependiendo de cómo está el sistema inmunológico, porque a veces ese sistema inmunológico no es que esté funcionando muy bien, o tienen otra enfermedad, y ahí las consecuencias sí son más graves. Los animales se pueden recuperar, en algunos casos les pasa muy bien, su inmunidad responde muy bien, pero no siempre suele darse así, porque hay algunos que se recuperan, pero tienen problemas ya después en su desarrollo neurológico o quedan con algún tipo de secuela. Entonces, pues lo ideal es que se dé como la vacuna para que no haya ese tipo de secuelas. O en el peor de los casos, pues que sí, el perrito se muera. Para eso, pues ya saben ustedes, siempre proponer y promover la parte de vacunación. Ahora vamos a ver cómo se da como el daño de este moquillo en el animal. Ya sabemos que genera un daño sistémico, pero que inicialmente ese daño sistémico empieza a nivel de ganglios linfáticos, luego se va por viremia a todos los órganos donde se puede diseminar, y ya si el sistema inmune da una buena respuesta, el animal no le pasa nada, pero si da una mala respuesta, ahí sí el virus se sigue replicando en tejido respiratorio, gastrointestinal y nervioso, y muchas veces eso es lo que ustedes logran observar. Animales con problemas de sistema nervioso central. Usualmente los animales pueden morir rápidamente porque tienen esa encefalomielitis aguda, y hay otros que se demoran más, pero no significa que vayan a irles tan bien, porque dan una respuesta que es muy tardía por anticuerpos, y en algunos casos los animales pues sí se logran recuperar, pero otros deterioran tanto el encéfalo del animal que se habla de la encefalitis del perro viejo, y que al final conlleva pues a la muerte del animalito. Miren acá, por favor, a mano izquierda, donde se van a dar cuenta un montón de signos clínicos que son supremamente diversos. Sospechar cuando un animal tiene neumonía, puede ser por moquillo, conjuntivitis puede ser por moquillo, rinitis, diarrea, tos, vómitos, temblores, dermatosis, mioclonos, que son movimientos involuntarios, calambres, ataxias. Miren, ahí hay un montón de cosas, y para eso, por eso ustedes tienen que hacer un muy buen análisis clínico para que puedan dar una buena respuesta a todo esto y al final hacer el manejo adecuado. ¿Y cómo hacen el manejo? El diagnóstico, perdón. El diagnóstico, la buena noticia es que ustedes tienen pruebas rápidas, unas pruebas muy rápidas, muy fáciles, que les formas de esas pruebas de embarazo o de cassette, y ya con eso salen rapidito. ¿Y qué deben hacer con el animal? Pues medidas de soporte, porque en sí no es muy instaurado lo que se responde, lo que sean antivirales, pero sí al menos darle medidas de soporte al animal para que pueda pasar esos periodos. Ya este último virus que vamos a ver es el virus de Newcastle, que afecta, se habla que más de 250 especies de aves pueden verse afectadas. ¿Cuáles van a ser importantes para ustedes? Aquellas que están a nivel pecuario, ¿cierto? Pollos, pavos, que son como los más importantes en nuestro contexto. Este virus se va a transmitir por materia fecal de los animales infectados, y ese contacto directo con los animales que sean susceptibles, o a través de aerosoles, a través de material inerte que tenga el virus, o incluso de los huevos. Con un periodo de incubación rápido de 5 días, y ya se presentan las formas típicas de presentación, que esas son las que vamos a ver. Pero antes de podernos meter esas formas típicas, tenemos que ver que los virus, estos virus de Newcastle, el virus de Newcastle realmente tiene unas cepas que son como más virulentas que otras. Son conocidas como patotipos, tipos de patologías que presentan. Y hay 5 patotipos, de los cuales
los que se le corren más y se le tiene más miedo son los patotipos que son velogénicos. Velo de veloz, que evolucionan más rápido, son más dañinos, son más virulentos. Esos velogénicos son a su vez de dos tipos. Unos que les va a gustar irse para las vísceras y otros que les va a gustar irse para el sistema nervioso central. Estos viscerotrópicos van a generar daños caracterizados por lesiones hemorrágicas, especialmente en tracto gastrointestinal, mientras que los neurotrópicos van a tener problemas nerviosos y afectación del sistema respiratorio. La cuestión, siendo velogénico viscerotrópico o velogénico neurotrópico, al final es el resultado igual, unas altas mortalidades. Entonces, para un productor que esté circulando una cepa velogénica es supremamente grave. Mientras que si dan con un virus que tiene un patotipo mesogénico, que es como el que no es tan veloz, van a tener signos los animales respiratorios, algunos nerviosos, pero no tan buena mortalidad, excepto en animales muy pequeños, en los pollitos. Ya están los lentogénicos, que el nombre nos dice que son lentos para desarrollarse, que afectan a nivel respiratorio y que las infecciones son leves o inaparentes, o sea, no pasan mayor cosa con ellos. Eso es muy bueno, esta forma es muy buena y ha sido muy utilizada porque de ellos provienen las vacunas. También hay vacunas con el último patotipo, que es el patotipo entérico, que usualmente cursa con una diarreíta leve y no pasa nada. Entonces, lo importante acá es que ustedes se queden con la idea de que este virus, ya el Newcastle, va a tener formas más graves, que son las formas velogénicas y que pueden ser nerviosas, trópicas, la forma mesogénica, que es intermedia, y las lentogénicas y entéricas asintomáticas, que son las más leves y que se han utilizado para vacunas. ¿Y cuáles son esos signos clínicos? Los respiratorios, como una gripita. Los animales van a sonar, van a tener estornudos, haga de cuenta una gripa. En digestivo, diarrea. Una diarrea que puede ser verdosa o blanquecina. Y ya. Que no consumen casi, no se hidratan bien los animales, pero ahí es como leve. El problema ya es neurológico, donde si ya el animalito, pueden ver ustedes acá, el animal se les tuerce el cuellito y con movimientos involuntarios musculares. Entonces esta es la forma, recuerden que esta forma es velogénica y es la forma más grave. ¿Cómo hacen el diagnóstico? El diagnóstico tienen que remitir las muestras al ICA y el ICA ya les dice qué tipo de patotipo es, y ya con eso, si el ICA les dice es una cepa de alta virulencia, ahí sí el ICA se les mete al rancho. ¿Por qué? Porque ellos tienen que empezar a hacer todas las guías de prevención, control y erradicación que tienen en el país. Porque se supone que en el país se está ocurriendo, lo que pasa es que la idea es que el productor no pierda económicamente si está de esas formas velogénicas. Miren acá las muestras que quedan acá en la parte izquierda que deben mandar: hisopados cloacales o traqueales, tejidos frescos, sueritos o materiales en formalina. Ya dependen pues como de la disponibilidad que tengan. Pero todo se manda a los laboratorios del ICA. ¿Qué hacer? Antes de que les ocurra, vacunen. Hay vacunas vivas que se les ponen en la agüita o por aspersión. También hay algunas vacunas que se inyectan. La cuestión es que, como esto es regularizado por la Organización Mundial de la Sanidad Animal, esto le ponen mucha atención, o sea, debe darse el reporte. Si hay formas velogénicas, hay sí pérdida. Por eso se debe hacer cuarentena y sacrificio. De resto se puede manejar con lo típico que ya hemos visto: desinfección, manejo de los animales, control del tráfico de las personas que ingresan.
adicionalmente para estos animales de pronto hacer un vacío sanitario por 21 días para que la cepa desaparezca, no reutilizar las camas de los animales, y si se utiliza gallinaza, hacer la sanación de esa gallinaza para que el virus no vaya a salir al ambiente. Pero el resto es como unas formas muy básicas que hemos visto. Lo importante es que recuerden que como veterinarios tienen que estar pendientes porque lo está vigilando el ICA. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? Ya tenemos acá los virus. Hola, ¿sí me escuchan? Profe, sí, claro. Listo, bueno, entonces hasta aquí cerramos los virus. Llegamos al final de los virus. Pero antes de decirle adiós a los virus, sí les quiero contar de una enfermedad infecciosa que es también vigilada por el ICA, pero que es pues como más rarita, de esas así como extrañas. Y es donde ya no vamos a tener como tal una bacteria, un virus, un hongo, sino que vamos a tener un prión. Y recuerden que un prión es una proteína infecciosa. Esas proteínas infecciosas causan las encefalopatías espongiformes, es decir, que van a dañar el encéfalo y lo van a volver como una esponjita, lo deterioran mucho. ¿Dónde se vigila mucho? En las vacas. Y usualmente se les conoce, o como coloquialmente, las vacas locas, las vacas que puedan presentar esta enfermedad, aunque hay otros animales que también, y ahorita vamos a ver al final. El ICA la vigila porque es una zoonosis, es decir, que se puede transmitir de las vacas a las personas. Es transmisible, progresiva, degenerativa, neurológica. Miren, esta definición le dice a uno lo horrible que es. Neurológica, degenera, progresiva, o sea que poco a poco va avanzando. Se transmite, y mortal, o sea que al final no hay nada que hacer con el animal, no hay tratamiento, no hay nada que pueda controlarse, solo eliminar bien el animal, que tiene un periodo de incubación larguísimo, de 4 a 6 años. Va degenerando el sistema nervioso central del animal, entonces ustedes pueden imaginarse lo que pasa con estos animales al final. Y algunos tienen unas presentaciones que son las típicas y otras que usualmente son raras, son espontáneas. La forma típica es que a esta pobre vaca en la alimentación le dieron a comer otra vaca. Y así se va manteniendo como el ciclo. Mientras que la espontánea es que hay alguna proteína que solita se deteriora y ya da comienzo a que el animal se vaya a enfermar. ¿Quién hace el diagnóstico? El ICA, que tiene los métodos serológicos y postmortem para hacer esto, en animales que tengan este tipo de signos, que son como los que llaman la atención. Animales que están muy nerviosos, agresivos, depresivos, muy sensibles como a los sonidos, a la luz, es como parecido a una rabia. Si ustedes se dan cuenta acá, van a encontrar algunos signos que son parecidos a la rabia. También van a empezar temblores, parálisis, hasta que al final el animal pues muere. Aquí en este link que les dejo en la parte inferior van a ver un casito de una vaca con encefalopatía espongiforme. ¿Qué hay que hacer? Pues estos animales, como esto se transmite a humanos, no se pueden consumir. Entonces debe destruirse los animales sospechosos. Lo más importante para la prevención es que no le demos a los animales a consumir productos de la misma especie, porque ya vemos que ahí puede estar el problema para la formación de esos priones. Esas canales se deben eliminar bien, o sea, incinerar, eso no se puede vender, ni que vamos a hacer el correo de las brujas para mandarlo para otro municipio, no. El ICA debe hacer muy buena eliminación de esos animales sospechosos y estar vigilando para poder ver qué casos pueden estarse desarrollando. Como es una enfermedad tan crónica, eso es supremamente difícil de que lo puedan muchas veces pescar en animales que son asintomáticos. Entonces, por ese lado, pues en Colombia sí se han dado unos casitos, pero son unos casitos como muy leves. Pero
hace algunos años en Inglaterra eso se disparó, impresionante, con personas enfermas, animales enfermos, y de ahí salió pues como todo el proceso de control. Y no solo las vacas se van a ver afectadas, hay otras especies, miremos acá, hay aquí otras medidas de prevención y control, pero de las mismas típicas que ya se han mandado, que ya les he hablado previamente. Y aquí les tenía estas, que hay otros animales que también se pueden afectar, podemos encontrar en las ovejas y cabras y en ellos reciben el nombre de scrapping, porque son ovejitas temblorosas, son temblando. Pueden darse en alces, ciervos, en felinos, bovinos y en humanos, claro está. En humanos es muy chévere la historia porque en humanos se encontró una forma que no provenía de los bovinos, sino que se daban en unas tribus donde practicaban el canibalismo. Y eso era porque ellos lo hacían como parte del ritual para adquirir el conocimiento de la persona a la que se le comieron el cerebro. Y en ese caso le estaban era comiendo la proteína que le iba a enfermar. Eso es muy llamativo. Y pues hay toda una historia detrás de eso y ya por tiempo no nos da, pero es interesante como también el hecho del canibalismo en humanos puede dar como respuesta a esas encefalopatías espongiformes. Chicos, ya con esto llegamos al final de todos nuestros modelos microbiológicos. Vimos mucho, espero que haya sido muy, muy interesante para ustedes. A mí este tema de la microbiología me parece fascinante. Hay muchas cosas para decir y lástima que con esta virtualidad siempre nos toque un poquito ser como muy al punto, al grano. Pero aún así, yo sé que hay muchos de estos modelos que sí o sí les va a tocar dependiendo de los campos de acción que utilicen o que se vayan a meter. Si no tienen ninguna pregunta, vamos a pasar a discutir lo del... Hola, sí, cuéntame. ¿Cómo sería entonces el saneamiento de la gallinaza con la cuestión de la enfermedad de Newcastle? Usualmente utilizan mucho estos procesos de compostaje, donde se alcancen las temperaturas adecuadas. Eso tiene como unos ciclos y se debe utilizar, no me acuerdo en ese momento, fallo en la temperatura que es, pero deben alcanzar una temperatura que logra la sanización de esa gallinaza. Recordemos que este virus es un virus, estos paramixos son envueltos y eso los hace muy lábiles a que se puedan deteriorar, sea con agentes químicos que también se podrían aplicar, pero ustedes también podrían pensar que eso genera contaminantes a menos que sean otros productos que sean inertes, por ejemplo, calcio. Pero sí se puede manejar para dañar esa envoltura del virus con que esos procesos de compostaje de la gallinaza llegan a las temperaturas de deterioro de toda la envoltura viral y ya con eso el virus no va a funcionar. Listo. Bueno, entonces, hola, sí, no te escuché. Gracias, profe. Bueno, con gusto. Bueno, entonces ahora vamos a hacer la actividad de la clase. ¿Quién me quiere contar? Miren acá, me imagino que están viendo mi pantalla, sí, porque ese mensaje me lo dice. ¿Quién me quiere contar cuáles son los virus que mencionaron? A ver, más o menos cuántos virus mencionaron en ese video. Profe, hola. Hola. Yo saqué, espere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 virus. Pues como mencionados. Mencionados. Así hasta, solo como por palabra, pero 14 más o menos conté yo. Listo, cuéntanos cuáles. Está el SARS, la gripe española, la viruela, la rabia, el ébola, el virus Nifa, el arbovirus, el VIH, el Onix, el virus Rocío, el virus San Luis, el virus Guarataba, el minivirus y la fiebre amarilla. Muy bien, ¿alguien más encontró otros? Por ahí. ¿Hay alguien que escuchó otros diferentes a las que nos mencionaba Valeria?
Hola. Nipa, escucharon por ahí también Nipa. Bueno, la cuestión es que el virus menciona una cantidad impresionante y de cierta manera es un poco alarmista porque son un montón de virus importantes pues que pueden generar pandemias o que son enfermedades graves. Con eso nos damos cuenta que nosotros en clase vimos un pedacito supremamente reducido, o sea, nos quedamos en un frasquito como un pedacito tan pequeño, pero que el universo viral es muy grande y que hay muchos que pueden estar muy relacionados con esos procesos de salud, enfermedad en los animales, en el hombre, ¿cierto? Por eso me gustaría escuchar a otro compañero que nos cuente si, o compañera, que nos cuente acerca de si todos esos virus eran zoonóticos, ¿sí o no? Los que mencionaban en ese video. Voy a preguntar por aquí al azar. Valentina Giraldo. Recuerden que si hay alguien que no tiene micrófono, nos puede ir escribiendo por el chat. Hola, profe. Hola. Entonces, cuéntanos. Todos los virus eran zoonóticos. Profe, pues en mi grupo discutimos que no, porque la zoonosis es que se transmite directamente animal a hombre, mientras que ahí pues los virus, ellos se originan de esa transmisión pues por animal, por la mutación genética, pero dijimos que no. Exacto, por ejemplo, el virus de la viruela, ese que ya erradicamos, ese virus de la viruela era solo de humano a humano. Por eso es que ahí no tendríamos un caso de zoonosis. Ese, por ejemplo, nos muestra también la posibilidad de que esos virus que solo transmiten en humanos que son más fáciles de controlar, con referencia a los virus que tienen animales silvestres o involucran otros animales. Hay otros virus que, por ejemplo, el del VIH, en este momento como está la transmisión o el ciclo de transmisión, no es un ciclo zoonótico, pero se supone que el virus del VIH sí fue zoonótico porque se derivó de un virus simiano y pasó a los humanos. Entonces miren ahí cómo vamos tratando como de diferenciar y aplicar esos conceptos que vimos en clase hace ratico ya. Bueno, ¿quién me quiere contar cuál virus le pareció más importante? De los que mencionaron. Me pueden escribir en el chat. Claudia, que nos vaya contando Claudia. Ocampo. Hola, ¿están por ahí? Profe, hola, ¿puedo responder yo? Claro que sí. En mi grupo pudimos que uno de los virus más importantes en el video era el SARS, que era el síndrome respiratorio agudo grave, que ya que era uno de los virus que actualmente estaba como golpeando a la actualidad por su alta capacidad mutógena, de ser un virus de ARN sin encontrar aún la cura o la vacuna. Se consultó que la transmisión era por vía aérea, pues ya sea por tos o los estornudos, por el contacto con superficies contaminadas, ya sea mantas o picaportes, y por la saliva, ya sea los besos o las bebidas compartidas. También está que es el contacto directo con la piel, que digamos que es un apretón de manos o los abrazos. La epidemiología vendría siendo que se originó en la provincia de China, bueno, ahí, no sé cómo pronunciarlo. Sí, en China, dejémoslo en China, sí. Y los primeros casos se reconocieron a mediados de noviembre del 2002. Desde la última actualización de publicada por la OMS del 26 de agosto ¿de qué?
de 2003 y hasta el 15 de septiembre de 2020. Se han notificado 6.343 casos confirmados adicionales por el COVID-19, incluidas pues, entre todo el mundo. Los síntomas en general, por así decirlo, vendrían siendo porque como viene mutando, a no todo el mundo le da como igual, por así decirlo. Sí. Los síntomas vendrían siendo como la fiebre, la tos seca, el dolor de cabeza, los dolores musculares, la dificultad para respirar. Cuando vienen siendo agudas, se curan en cuestión de días o semanas, y cuando se es grave, necesita atención urgente. Bueno, las áreas de dolor vendría siendo los músculos, por todo el cuerpo vendría siendo la fiebre, los escalofríos, malestar, dolor articular. Los respiratorios, la dificultad pues, para respirar, dificultad respiratoria, y los comunes, pues la infección, tos, dolor de cabeza. El tratamiento pues consiste en cuidados de apoyo en general, como la intubación y el manejo, por así decirlo, de la vida aérea, de la ventilación y ya. Bueno, si ustedes no saben, este es el primo hermano del COVID-19 que tenemos ahora. Muy bien, Juliana. Muy completa toda la información. Este es el primo. Y ya miren que desde el 2003, 2002, 2003, ya se había dado una alarma. Ya se sabía que en China nuevamente podía surgir eso. Incluso ya estaban como pendientes. Miren, pilas, ahí puede salir otra cosa de esa. Hubo esa alarma en ese momento. Después por allá apareció otro en Medio Oriente. Y en Medio Oriente incluso lo vincularon con la transmisión en camellos. Y quedó como todo así en el aire. Ah, sí, eso puede causar hasta ahora. Que miren ya cómo estamos. Por un virus con las mismas características, las mismas formas de transmisión, el mismo manejo. El problema es que ahora le estamos encontrando como más aristas, porque poco a poco vamos encontrando, o lo que se logra saber es que va cambiando de una manera muy importante, y que depende, por ejemplo, del estado inmunológico de los pacientes. Bueno, entonces, miren ahí que el virus, en este video ya nos empezaban a mencionar algo. ¿A algún grupo le pareció muy importante el ébola? ¿Algún grupo le pareció llamativo el ébola, el virus del ébola? No, están supremamente silenciosos. Decía mi grupo, Y eso, cuéntanos, ¿por qué? porque digamos se transmite muy fácilmente solo con contacto, pues puede ser de animales, de personas, de lo que sea, solo el 20% de las personas sobreviven a él y no se sabe cómo por qué. Todavía están en estudios como de eso. Además de eso, me pareció muy curioso que, digamos, ¿cómo es que se llaman? Las comunidades se pusieran en cuarentena cada vez que hay un contagio en esa comunidad, porque, digamos, eso no lo haría cualquier comunidad y alertan como a todas las comunidades aledañas. Muy bien, con ébola, muy bien, Andrea. Con ébola pasa una cosa importantísima. Y es que yo no sé ustedes si son muy de pronto muy pendientes de noticias o de cositas así de enfermedades, pero hace algunos años empezó un brote, uno de los brotes más graves. Pero ¿saben cuál es el problema? Que el ébola está en un país pobre, ¿cierto? Está en unos países de África y que son supremamente pobres. Y ahí no les pusieron mucha atención. Y estaba la pobre OMS luchando por allá, manejando, pidiendo eso desde Médicos Sin Fronteras, haciendo como todo el abordaje. Empezaban esas cifras impresionantes, porque a mí me gusta mucho como manejar, o empezar como a ver esos datos a tiempo real, y ahora con todas esas aplicaciones uno podía ver, y eran un montón de muertos, y era muy raro porque como que nadie del mundo le paraba bola, sino es como un grupito muy selecto. ¿Saben hasta qué pasó que el mundo le puso atención? Hasta que empezaron personas a migrar de esa África, o que se enfermaban en África y las mandaban para los otros países, y ahí sí fue la alarma. Y es que el ébola es uno de esos virus que son supremamente llamativos porque están como clasificados dentro de las fiebres hemorrágicas. Entonces son personas que
van a tener sangrados por nariz, por boca, oído, mejor dicho, cualquier orificio. Entonces, desde la parte clínica es como muy impactante. Y ahí fue, como les digo, donde les empezó a llegar gente que sí se pusieron pilas. En este momento hay buenas noticias, porque ya se están desarrollando unas vacunas y van como muy avanzadas. Lo que pasa es que ustedes saben que enfermedades que sean personas pobres, que no den tanta plata, no les meten lo mismo que, por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora. Entonces, donde no hayan como intereses económicos, muchas veces eso retrasa mucho la investigación. Pero aún así sigue el riesgo de que se siga dando la transmisión, porque en África literalmente se comen los pobres animales silvestres, y esos virus en esos animales silvestres no les pasa nada. El problema es cuando los humanos nos comemos estos pobres animales. ¿Qué animales? Están consumiendo mucho murciélago. Y aquí no es para que piensen, ay, es que los murciélagos son malos, porque los he mencionado mucho. Los murciélagos no son malos, lo que pasa es que ellos ecológicamente tienen un papel muy importante, pero tienen un sistema inmunológico muy particular que los hace como fácil reservorios de múltiples agentes. El problema somos nosotros los humanos, que nos metemos donde está el murciélago, nos comemos el murciélago o hacemos como un desequilibrio en los ciclos de los murciélagos. De resto, pues, eso no es como tan problemático. Pero al ébola, para que le vayan poniendo por ahí atención, hay que ponerle pues como más ojito, porque sí es muy importante como agente causal de brotes. Muy bien, sí me había parecido raro que nadie, a mí eso es uno de los que más llamativos me pareció. En el video mencionan mucho a los venados y a los armadillos con lo del ébola. Es que hay múltiples. Que la gente se va como a la selva y contagia a esos animales, y ya cuando se los van a comer, que alguien toca la carne, es cuando se contagia del ébola. Esos ciclos son complejos, son ciclos que están ahí, o sea, en animales silvestres se transmite facilito. El problema es cuando nosotros ya llegamos ahí. Y el virus, en ese caso, ese virus no lo abordamos en clase, pero ese virus sí puede sobrevivir más tiempo. Entonces ahí es donde aparece lo que usted menciona, pero también se involucra mucho que se comen los simios, que se comen murciélagos, mejor dicho, todo lo que ellos llaman carne de monte. Ahí es donde se está dando pues esos procesos de transmisión. No, muy bien. Ese virus a mí me parece súper interesante, porque nos muestra todos esos factores humanos, cómo nosotros somos los que estamos metiéndonos donde están esos virus. Bueno, ¿qué grupo nos quiere hablar de lo que vieron del término vector en el video? ¿Está bien utilizado o no? ¿Alguien pescó ese término ahí en ese contexto? Profe, no. Listo, cuéntame por qué no. Porque el video se referían a vector como una gallina, o eso nos mencionan a nosotros como los humanos. O cosas inanimadas, ¿cierto? Sí, y entonces, ¿qué es un vector? ¿Para qué? Un vector es un animal invertebrado que sirve como transporte y transmite algún virus a algún animal vertebrado. Bueno, miren, muy chévere esto que menciona Camilo. Y es que ustedes empiecen a dar cuenta que el manejo del lenguaje es importante. Miren, como una persona, o sea, estos videos los puede hacer una persona que no sea tan especialista en el tema, pero miren que ustedes ya pueden estar siendo críticos con respecto a la información que les llegue. Lo mismo pasó ahora con este coronavirus, donde la gente mencionaba también vector, que el billete era el vector, que tal cosa era el vector. No, esos son fómites. Mientras que aquí no hay participación de vectores. Muy bien, era eso lo que quería que identificaran ahí. Bueno, esta pregunta, ¿quién quiere responderla? ¿Puede ayudar la medicina veterinaria en el estudio de virus? ¿Cómo? Explique. Profe, sí. ¿Cómo? Pues en el video, cuando explican lo de los estudios que están haciendo con las aves, ya que en el intestino se pueden reproducir muchos tipos de virus y por sus migraciones y todo eso lo pueden esparcir. Entonces hablaban sobre un estudio en donde participaban los médicos veterinarios. Entonces
Personalmente yo pienso que es un trabajo muy importante de los médicos veterinarios, ya que la relación que hay entre virus, animal y ser humano es muy estrecha. Así sea o no zoonótica el virus, es muy importante como el estudio de los animales, cómo funcionan en ellos, cómo se desarrollan los virus en ellos y así poder conocer cómo funciona más cada uno de los virus, ya que supongo, o sea, es un mundo muy grande y por muchas cosas por descubrir. Entonces, sí, y ahí hace parte totalmente los médicos veterinarios. Exacto, ustedes tienen una de las profesiones que me parece hermosa y que ahora con lo que hemos visto o se ha mencionado mucho de una salud, ustedes están jugando un papel muy importante. Entonces ustedes tienen que ser muy críticos y estar como muy pendientes porque ustedes son el elemento clave entre ese tipo de enfermedades que están obviamente en animales y que pueden ser transmitidos, ¿cierto? ¿Cómo se va a dar esa interacción? Lo mismo para cazar virus nuevos. ¿Quiénes son los llamados a que vayan a hacer, por ejemplo, muestreos en animales silvestres? Ustedes, ¿cierto? ¿Quiénes son los que tienen la capacidad analítica, tienen la formación desde la anatomía, desde todos los procesos biológicos de esos animales? Ustedes, obviamente hay variaciones, particularidades en algunas especies, pero ustedes tienen que tener como esa capacidad de preguntarse siempre, ¿y esto por qué está así tan raro? ¿Y esto por qué está dando de esta manera? Sabiendo que ahora con los virus, yo sé que se van a venir, este coronavirus apenas es el comienzo de muchas cosas que pueden aparecer. ¿Por qué? Porque estamos deteriorando nuestros sistemas ecológicos. Entonces, para que estén muy pendientes, y lo que les contaba de West Nile, esta médica veterinaria que se pilló que algo raro estaba pasando y hizo algo, no ser ustedes como de médico de un mundito chiquito, sabiendo que ustedes hacen parte de ese mundo tan grande, donde pueden empezar como a aplicar un montón de conceptos y a formar nuevo conocimiento. Listo, para que no se quede como ahí. Muy bien, Valeria. Listo, ya cerremos acá con esta. Pese a las recomendaciones del video estamos en pandemia. ¿Qué fue lo que pudo haber fallado? En el video nos dicen, pilas, pilas, mire, esto puede pasar. Y pasó. ¿Qué pudo haber pasado para que estemos ahora así? ¿Quién quiere responder? Profe, ocultar la información a los medios del occidente. Pues, por ejemplo, en ese caso, el SARS ya había tenido repercusión en el pasado en China y tomaron las medidas inmediatas para que no se volviera pandemia con el temor de que sucediera en un futuro y pues realmente así pasó en ese momento. Pues si se hubiera dado desde un inicio como una buena recopilación de la información, probablemente se habría dado como más importancia y otra de las cosas que pudo fallar fue como la reacción tardía de los países a la hora de hablar de cerrar como las fronteras y todo eso para evitar el ingreso del virus de los países o al realizar la cuarentena a personas que ya lo tenían o con contacto con alguien. Muy bien ese análisis, pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, cuál es el sistema de China. China es un país muy cerrado, pues por eso no fueron tan abiertos con la información. Y yo, personalmente, yo era una de las que menospreciaba, no pues como al estilo Trump o Bolsonaro que una gripín, pero sí decía, no, pues ya hemos desarrollado muchas herramientas, ya tenemos experiencia con otros brotes, y yo pensaba pues en el semestre pasado se me acercan algunos estudiantes y yo no, de esta salimos, pues esto está como bien, hasta que cerraron y miren lo que estamos viviendo. Entonces, hay veces falta más compromiso político, hay un montón de intereses en todo eso que sobrepasan pues como lo que debería ser el propósito de salud pública, y podemos con esto analizar esos impactos en nuestra vida. Mire que todos estamos en este momento estudiando de esta manera porque toca, ¿cierto? A algunos ya les ha dado, otros han tenido problemas con su familia, o sea, nos ha cambiado la dinámica, todo como resultado de que se ha dado ese manejo de este tipo de situaciones. Bueno, muy bien, espero que les haya gustado mucho el documental. A mí me gusta, es un poco traumático, sí, asusta un poco,
pero también yo creo que de eso tenemos que aprender, que hay un montón de cosas ahí que no estamos respetando en la naturaleza y que estamos viendo las consecuencias por eso mismo. Para el otro, ya pues estamos muy cortos de tiempo, pero entonces las otras preguntas, por favor, las tienen en cuenta para el parcial, listo, pueden caer en el parcial acerca de coronavirus, para que por favor estén muy juiciosos. Ya con eso vamos finalizada la clase, ya no nos vamos a tener más encuentros virtuales, excepto para el parcial, que ustedes ya saben que se los mando a sus correos, entonces estén muy pendientes para el día del parcial, estén disponibles para la realización. Nos vemos el primer grupo el próximo jueves, mitad del grupo nos vemos jueves en el horario de 12 a 2 y de 2:30 a 4:30. Por favor, verifiquen muy bien sus horarios, porque ustedes saben que la universidad está muy restringida en el ingreso. No se les olvide llevar el sustrato del pedacito de arepa, tomate, cualquier cosita para que miren el hongo que esté creciendo ahí. Por favor, revisen la guía muy bien para que sepan lo que van a hacer en laboratorio. No se les olvide los implementos de protección personal, que es fundamental que los lleven, porque si no, no los dejan ingresar y trabajar. Y nos vemos el jueves. Se cuidan mucho, que estén muy bien. Estén pendientes. Listo, profe, gracias. Gracias, profe. Que el caso clínico para el 17, ¿listo? Gracias, profe. Bueno, pues que estén muy bien, se cuidan.